Bienvenidos, hoy vamos a aprender cómo hacer las técnicas de evaluación de capital, en específico la tasa interna de retorno a través de sus dos métodos. Pero para hacer la tasa interna de retorno, primero necesitamos determinar el valor actual neto. Antes de todo, lo que vamos a hacer es verificar lo que nos dice el enunciado. Acá tenemos el enunciado de ejemplo y en este caso, pues después de leerlo podemos destacar dos cosas: los flujos que nos están proporcionando y lo que nos están pidiendo que hagamos. En este caso podemos ver que en el periodo 0, y esto es muy importante que lo tengamos en mente, el periodo 0 está en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que eso fue un desembolso que se hizo. Se desembolsaron 100,000 quetzales, 100,000 dólares, dependiendo de la moneda que estemos trabajando, y esto es lo que se va a obtener a lo largo de cada uno de los años. Entonces vamos a llevar esto al Excel. Dentro del Excel aquí ya tenemos los flujos de cada proyecto. En este caso, por temas académicos, pues les voy a explicar el proyecto L, y el proyecto S pues ya está calculado. Ok, el primero es descontar los flujos al periodo 0, es decir, vamos a calcular el valor actual neto. Entonces nosotros vamos a trabajar copiando los datos que necesitamos de la tabla original, es decir, el año, vamos a copiarlo, y también vamos a copiar los flujos del proyecto L. Entonces ya tenemos la información de los 3 periodos, incluyendo el desembolso inicial. Ahora vamos a determinar el factor de descuento. Acá primero lo vamos a dejar expresado. Este factor de descuento es una aplicación del interés compuesto que nosotros vamos a hacer. Entonces, para el factor de descuento yo voy a poner entre paréntesis 1 más la tasa de rendimiento que estoy buscando, que en este caso, según lo que nos han indicado, el rendimiento requerido es del 10%, que se expresa en decimal como 0.10. 1 más 0.10 elevado a menos el periodo, que en este caso es menos 0. Y aquí ya lo dejé expresado. Voy a hacer lo mismo con los demás. Siempre el rendimiento se mantiene al 10%, pero lo que cambia es periodo 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer esto que he expresado acá como un factor decimal. Entonces acá podemos ver que la fórmula ha determinado que el factor decimal para el año 0 es 1, porque acá, como estamos descontando, es traer del periodo que estamos calculando al periodo 0, pero como no hubo movimiento, entonces es 1. También vamos a tomar en cuenta que vamos a utilizar 4 decimales, así para que obtengamos los mismos resultados. Entonces vamos a colocar toda la información a 4 decimales, sobre todo aquí en el factor decimal. Voy a hacer lo mismo con cada uno de los otros periodos, y entonces aquí obtengo los resultados hasta llegar al tercer periodo, que es 0.7513, todos a 4 decimales. Ahora, para obtener el flujo neto actualizado, multiplico el flujo del proyecto por el factor decimal. Voy a hacer lo mismo con los 3 periodos. El último periodo me da como resultado 60,104. Ahora viene la sumatoria. Yo voy a sumar desde el momento 0 hasta el último periodo. Ojo, esta cantidad es negativa, se debe respetar, porque algunos cometen el error de colocar esta cantidad de aquí positiva al sumar, y eso genera un resultado distinto. Tenemos que estar seguros que nos dé la misma cantidad. Entonces acá ya hemos determinado el proyecto L. En el caso del proyecto L, desde la perspectiva del valor actual neto, tenemos que sí es aceptable este proyecto. ¿Por qué? Porque el criterio nos dice que el VAN debe ser mayor a 0. En este caso, si me están requiriendo 10%, mi VAN es aceptable porque está arriba de 0 en 18,779. Y esto nos indica que nosotros podríamos subir los rendimientos y ver cuánto podemos obtener, ¿sí? Pero para eso es la tasa interna de retorno. En la tasa interna de retorno, acá, si ustedes ven, dice que es 2B. Normalmente en las explicaciones que yo les comparto, siempre explico primero la tasa interna de retorno por aproximación. Sin embargo, hoy lo vamos a ver desde la falsa anualidad primero. Acá tenemos los pasos que debemos de calcular, y el último es aproximación para confirmación. O sea, vamos a hacer el método de la tasa interna de retorno por aproximación, pero para comprobar estos resultados. Entonces, veamos acá.
Nos pide primero la renta promedio. Para determinar la renta promedio nos dice que es la sumatoria de los flujos de efectivo. Entonces acá yo voy a sumar los flujos sin tomar en cuenta la inversión inicial. Luego dividido dentro de n. N quiere decir la cantidad de periodos que se están trabajando, que en este caso son 3 años. Y entonces acá abajo voy a operar 150.000 dividido 3. Siempre recuerden aplicar los 4 decimales de aproximación. Ok, ahí determiné lo primero, la renta promedio. Segundo punto, determinar el factor PVA. En este caso, el factor PVA se determina considerando la inversión inicial. Aquí voy a poner la inversión inicial sin signo, es decir, en valores absolutos. Entonces tengo 100.000 y lo divido dentro de la renta que acabamos de determinar. 100.000 dividido a 50.000 nos da nuestro factor PVA, que es de 2. Igual utilizamos 4 decimales. Ahora me dice factor de rentas es la cantidad de periodos que tenemos. Factor PVA es la cantidad que acabamos de determinar en el segundo paso. El límite mínimo, pues en el enunciado nos están diciendo que el mínimo requerido es del 10%. Entonces lo voy a poner acá. Ustedes lo pueden expresar como decimal, que sería 0.10. Y ahora el límite máximo. Para establecer el límite máximo debo de consultar la hoja de las tablas financieras que está compartido dentro del material. Si yo voy a las tablas financieras, debo de buscar la cantidad de periodos, ¿sí? Primero del lado izquierdo los periodos. En este caso tenemos 3 periodos. Luego hacia la derecha debo buscar el factor PVA. En este caso el PVA nos indica que es 2 exacto. Entonces busco hacia la derecha y cuando termino de buscar en la primera hoja sé que no he llegado a algo cercano al 2. Vamos a ver en la siguiente. Aquí en esta segunda hoja podemos ver que tenemos en lo cercano al 2 entre el 23 y el 24. ¿Por qué? Acá tenemos 2.011 y 1.981. Entonces 23 y 24 es lo que está arriba de estos dos datos que están cercanos al 2. Yo voy a verificar cuál es la diferencia más pequeña entre estos y 2. Para ello pues lo puedo hacer acá en el Excel. Yo puedo poner aquí abajo para que ustedes lo vean. Entonces hago las restas. Veo la cantidad de decimales que tienen para que me muestre los 4 decimales. Y entonces puedo establecer, independientemente sea negativo, y aquí solo estoy viendo valores absolutos, puedo establecer que la diferencia más pequeña es 0.011, ¿sí? Es más pequeño que 0.019. Entonces, el valor que voy a utilizar es este, el 0.23. Por lo tanto, el límite máximo es 23% o 0.23. Ya que tengo esto, entonces me dice que el cuarto paso sería hacer la TIR por aproximación, que en las otras explicaciones les decía, normalmente es el primer paso que nosotros hacemos o el primer método que nosotros utilizamos. Entonces voy a buscar un valor actual neto entre 10 y 23. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la TIR hace al BAN o al BPN 0. La tasa interna de retorno hace al BPN 0. Voy a buscar entre 10 y 23. Aquí ya me da un parámetro. Tengo acá abajo mi tablita. Y bueno, voy a poner aquí el rendimiento de 0.15. Y entonces con 0.15 yo veo que el valor actual neto aún me da en positivo 6.662. Entonces voy a seguir buscando. Acá a la derecha tengo unas tablas que ya están formuladas y entonces yo pongo el 0.16 y aquí se va calculando. Miren, 0.17, 0.18, voy avanzando un punto porcentual, 0.19. Entonces aquí ocurre, como es aproximada, 0.18 y 0.19 son los valores actuales netos más cercanos a 0. 0.18 es el positivo y 0.19 es el negativo. Como les digo, avanzo solo un punto porcentual. Ok, entonces ya determiné que ahí debería estar mi TIR, pero lo vamos a hacer acá según la fórmula. Yo tengo un resumen del proyecto L por cada rendimiento que calculé.
vamos a copiar acá. Vean que tenemos 16, 17. Nos falta colocar dentro de los factores 0.18. Y el otro factor que también vamos a buscar es el 0.19, que es el siguiente. Aquí para que ustedes vean. Ahora lo que debo de encontrar también es el valor actual neto que se generó en ese momento. Entonces busco el de 0.18, 255, y el de 0.19, que también aparece por acá, esto a la derecha, donde podemos observar el valor actual neto es de 1753 negativo. Lo vamos a copiar. Entonces ya tenemos nuestro resumen. Aquí podemos ver que entre 18 y 19 sucede la tasa interna de retorno. Arriba tenemos la fórmula. Me dice la TIR del BPN positivo es 18. ¿Sí? Siempre la más cercana a 0. A esto le voy a sumar la TIR del BPN negativo. La más cercana a 0 es 19%. Entonces recuerden que ustedes pueden expresar esto como decimal. 0.18, 0.19. Lo vamos a sumar y me da 0.37. Esto lo divido dentro de 2 de acuerdo a la fórmula y entonces voy a obtener la tasa interna de retorno. En este caso es 0.1850 y si lo quieren expresar como porcentaje pues lo multiplican por 5. 18.50. Acá nosotros podemos comprobar que lo que obtuvimos en la tasa interna de retorno por falsa anualidad, que el valor buscado iba a estar entre 10 y 23%, es correcto, pues la tasa interna es de 18.5. En algunos casos, pues la tasa interna por la falsa anualidad no nos va a brindar el intervalo correcto. Son pocos, pero puede suceder. Hasta acá este tutorial, los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad.